Super Mario Odyssey es la nueva entrega de Nintendo para esta saga en su nueva consola, la Nintendo Switch. La historia se centra en el intento de Mario por rescatar a la princesa Peach de Bowser, pero cambiando en que en lugar de enfocarse en secuestrarla y con ello apoderarse de su reino, aquí toma medidas más drásticas e intenta casarse con ella. Pero para poder efectuar sus nupcias obligatorias, el rey Koopa encarga a los Brothals que se encarguen de todos los preparativos, y para ello van en su búsqueda en diferentes reinos para crear la boda de ensueños, comenzando con el robo de una ciudadana del reino de los sombreros, mientras Mario está para detener a Bowser, pero este está mejor preparado y lo derrota. Además, como humillación, destruye su característica gorra, dejándolo abandonado en el reino de los sombreros. Es ahí donde conocemos a Cappy, que encuentra en Mario un mismo objetivo: el detener a Bowser y recuperar tanto a la princesa como a su hermana, que está siendo usada como tiara para la boda, por lo que Cappy se une a Mario, acompañándolo como su compañero y nueva gorra, la cual otorga nuevas habilidades a nuestro héroe. Su jugabilidad se centra en la exploración de los diferentes reinos, donde encontramos energilunas, unas piezas que son utilizadas como energía y nosotros las necesitamos para poder reparar y activar la nave Odyssey, la cual conforme pongamos más energilunas, más nos podremos desplazar en este mundo y con ello alcanzar a Bowser e impedir su boda. Para poder encontrarlas en los gigantescos reinos es necesario de valernos de diferentes trucos y explorarlos muy bien para poder localizarlas, donde en muchas ocasiones se requiere de cumplir ciertos retos y acertijos para obtenerlas. Cada reino presenta diferentes arquitecturas, ecosistema, música ambiental acorde al entorno y su propia población que difiere de su raza con las demás, volviéndolos únicos, los cuales van siendo molestados por el rey Koopa. Son tan variados que cada uno cuenta con su propia moneda, las cuales existen dos tipos diferentes. Las monedas locales, que están limitadas en número, son de color morado y sirven para comprar objetos únicos de cada región en las tiendas. Y las monedas doradas, las cuales son universales y se van acumulando durante tu recorrido mundial. Estas han cambiado su función. Antes te otorgaban una vida al juntar 100 y además te daban puntos para aumentar tu score, pero ahora su función es más parecida a la vida real, es decir, sirven para comprar objetos o para cambiarlas por servicios de algunos personajes. Algunas son visibles y otras invisibles, pero es necesaria que las agarres para poder juntar un montón. Aparte de la función de algunos objetos, también se ha agregado nuevas habilidades con Cappy. Lo primero es que puede ser lanzado para lastimar y eliminar enemigos, romper cajas, agarrar monedas a distancia, entre otras funciones, que puedes ver en la guía de movimientos en cualquier momento. Pero lo más interesante es que Mario, al lanzarlo sobre ciertos enemigos y objetos, tomará el control de ellos y tener sus habilidades que los hace únicos, desde crear torres de bombas, nadar sin que te ahogues, volar, romper piedras muy duras, en fin, la variedad de movimientos ha sido aumentada y permite una mayor exploración de cada reino, ya que sus enemigos y algunos pobladores son únicos. Los objetos que te otorgan habilidades únicas aquí no están, pero créanme cuando les digo que no es necesario, simplemente fueron cambiados por la posesión de los demás personajes, de los cuales se tiene un buen número para poder explorar. Otra habilidad, o más bien situación, es que Mario puede meterse en ciertas tuberías y cambiar un modo 2D, presentando una estética muy parecida a la de Super Mario Bros., con la diferencia de que todos los enemigos que aplastas te dan monedas y sirve para encontrar energilunas o llegar a algún lugar inaccesible. Otra condición a tomar en cuenta es que dependiendo del traje que lleve puesto Mario, el diseño en píxeles cambiará, siempre y cuando tengas el conjunto completo, es decir, el sombrero con su traje que se compran en las tiendas Crazy Cap. Esto, aparte de ser un cambio estético, algunos lugares te serán restringidos si no cuentas con la vestimenta adecuada. Mario resiste 3 golpes y puede ser curado con corazones. Además, pocas cosas son letales al contacto, como las caídas al vacío o tocar ciertas áreas con pozos venenosos. De ahí, lo demás requiere de bajar tu vida. Pero además, para reforzarte, puedes encontrar un corazón con una corona, que te otorga 3 puntos extra, que al agotarlo su efecto desaparecerá hasta que encuentres el mismo objeto. Aquí las vidas desaparecieron, ahora la penalización que te dan al morir es perder monedas doradas y serás regresado al último punto de control que hayas tocado. Los puntos de control cumplen varias funciones. En ellos registrará tu avance y te regresarán a él cuando mueras. Te curan tu estado de salud y cuando hayas completado la historia de ese nivel podrás teletransportarte a él cuando gustes, simplemente accediendo al mapa y seleccionándolo, mientras no estés flotando, brincando o cayendo. Y si estás con el control de un personaje, este se quedará ahí.
Tocando el tema del mapa, este puede que sea tu herramienta más útil, ya que en él se indicarán los lugares donde están las energilunas. Para ello, primero tienes que pagar por la información al Toad erudito. Además sirve como ayuda para ubicarte y te da una explicación de los lugares, la arquitectura y el clima de esa región, algo que complementa tu recorrido en los reinos. El problema con esto es que para verlo es necesario que presiones el botón menos, y no contamos con un minimapa durante la exploración como sucede en otros juegos, cosa que puede ahorrar tiempo y ubicarnos con mejor precisión. Otra cosa es que el juego cuenta con varios minijuegos, que te sirven para obtener lunas o también para entretenerte un rato intentando clasificar y batir récords, ya que tu puntuación es subida y clasificada con otros jugadores a nivel mundial por medio de la red. Esto lo puedes hacer sin la necesidad de pagar el servicio extra. Además, durante el juego y acabando la historia aparecerá Luigi, que nos permitirá interactuar con la comunidad en línea, donde podemos encontrar o esconder un globo en un tiempo de 30 segundos, ya sea que lo encuentres u otros jugadores decidan ir en búsqueda del que pusiste para ganar monedas. Ya si lo que quieres es jugar con una persona en modo historia, tendrás que jugar con otra en la misma consola, la cual utilizará Cappy, pero la interacción solo puede ocurrir cuando se utilizan los Joy-Con en posición horizontal, así ambos podrán jugar. Ya en el modo de un jugador podrás elegir el control que quieras, ya sea jugando con controles separados, ya que te permite tener más movilidad de tus ataques acoplados al dock o al Switch, y contando con la virtud de jugar con los controles Pro si no te acomodas con ninguna de las anteriores. La calidad de la imagen ha mejorado mucho y se siente como un progreso de las anteriores sagas. No es que se vean mal, simplemente han aprendido a pulir su motor gráfico con diferentes texturas, colores y depurando sus modelos 3D. Ahora vamos a la sección por qué lo recomendaría y por qué no. Lo primero es que cualquier usuario de Nintendo sabe la calidad que va a tener con este juego. Los mapas son enormes y muchas lunas presentan un reto que alarga mucho su jugabilidad. Es un juego portátil que se disfruta en cualquier lado. Su diversión está en cada mapa y enemigo al que te enfrentas. Es un juego sencillo que cualquiera puede disfrutar, ya sea que hayas jugado videojuegos o no. Y es Mario uno de los principales juegos de este entretenimiento, donde se hace tributos a diferentes títulos desde el original Donkey Kong hasta Mario 64, Sunshine y Galaxy. Y la mecánica de capturar a otros personajes te da la sensación de querer saber qué más puedes usar, lo que hace que te entretengas horas solo admirando y buscando. Esto lo puede volver un título no solo que les interese a las personas, sino que puede ser el incentivo para comprar la nueva consola de Nintendo. Ahora bien, no lo recomendaría a la gente que busca una historia compleja que te haga pensar, ya que en este título, así como los de la saga, no se caracteriza por tener una profundidad argumental. Se puede decir que en ocasiones la gente se puede sentir aburrida o aturdida por la búsqueda de todos los coleccionables, o que los jefes pueden ser repetitivos. Yo personalmente no lo sentí, pero he escuchado muchas personas que se quejan de eso, o las personas que buscan una interacción más personal y dinámica en línea, temo decirles que en este juego no la van a encontrar. Pero en lo personal encuentro muchos más pros que contra para poder disfrutar esta aventura, ya sea que se consiga en cartucho físico o lo descargues en la tienda en línea de Nintendo, donde siento que las quejas provienen sobre todo de las personas que no simpatizan con la compañía, más que los jugadores que encuentran un deleite en jugar todos los juegos y no casarse con una empresa. La nueva historia de Mario se puede sentir como algo fresco, único de jugar, con toques de preservar las cosas que lo han hecho famoso e innovar con cosas interesantes. Si te interesa conseguirlo, créeme cuando te digo que no te arrepentirás de jugar Super Mario Odyssey. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi.
No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!